Bustos les da la bienvenida a esta conferencia que gira en torno a Hermenegildo Bustos, pintor del alma del pueblo de Purísima del Rincón, en el marco de la conmemoración del segundo aniversario del museo. Hijo del doctor Pascual Aceves Barajas, uno de los primeros en interesarse por la vida y obra de Hermenegildo Bustos y cuyo gusto le heredó. El día de hoy nos acompaña el maestro Gutiérrez Aceves Piña, ejemplo de compromiso con la cultura. Originario de San Francisco del Rincón, promotor cultural residente en Guadalajara, investigador, curador, historiador y docente. A continuación, el maestro Arturo López Rodríguez, director de museos del Instituto Estatal de la Cultura, leerá una breve semblanza del maestro. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. A nombre del Instituto Estatal de la Cultura les damos una cordial bienvenida a todos ustedes en este evento. Como saben, esta actividad es en el marco del segundo aniversario del Museo Hermenegildo Bustos, y qué mejor que nos acompañe una figura de la talla de Gutiérrez Aceves. Gutiérrez, te agradezco muchísimo, de verdad, que hayas aceptado estar con nosotros. Es un placer tenerte, sobre todo dada la calidad de tu trabajo y por supuesto la trayectoria que muchas personas conocen. Voy a leer una breve semblanza, es algo muy breve, realmente la trayectoria de Gutiérrez pues daría para mucho más tiempo. Gutiérrez es licenciado en Historia del Arte en la Universidad Iberoamericana y también estuvo 2 años en el área de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En los últimos 25 años, además de labor docente, ha hecho investigación sobre pintura y fotografía mexicana de los siglos XIX y XX, así como sobre arte popular. Paralelamente ha realizado curaduría para diversos museos del país, entre ellos el Museo Marco en Monterrey, el Museo de San Carlos, el Museo Nacional de Arte y el Museo Franz Mayer, entre otros. Ha publicado textos introductorios para exposiciones de artistas. Ha sido también editor huésped de la revista Artes de México y para diversas publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Además ha participado como jurado de diversos premios de fotografía como la Bienal Nacional y del Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez en la categoría de fotografía y en el de ensayo fotográfico convocado por el Centro de la Imagen. Le damos una cordial bienvenida nuevamente a Gutiérrez Aceves por esta ocasión, y de verdad para nosotros es un orgullo que haya aceptado estar con nosotros, ya que nos interesa muchísimo traer figuras importantes en cada uno de los recintos y sobre todo que tengan una trayectoria muy consolidada que realmente tenga un impacto para el público visitante. Cedo la palabra a Gutiérrez y una vez más, Gutiérrez, complacido de que nos acompañes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por venir. Espero decir algo que no conozcan de Hermenegildo. Yo sé que lo tenemos aquí a un lado del templo, está aquí mismo en el museo, espléndidas piezas. Y lo que voy a tratar de hacer es analizar cuáles son las etapas en la obra retratística de Bustos y sobre todo cómo esta obra y su obra religiosa se articulan con la vida del pueblo. O sea, Bustos fue un pintor que cubrió tanto las necesidades espirituales de sus coterráneos, de los cuales él mismo era partícipe, así como retrató a sus contemporáneos con una visión que era de un gusto común tanto para él como para quien solicitaba los retratos. Esto hace de él un agente que tiene una expresión muy poderosa porque está anclada en la cosmovisión tanto religiosa como social de su comunidad. En el reverso de su autorretrato, que estamos viendo, de 1841, el artista indica su origen y fecha de nacimiento. Hermenegildo Bustos, indio de este pueblo, de la Purísima del Rincón. Nací el 13 de abril de 1832. El ingeniero Bertín, de aquí de San Francisco, ha encontrado un acta de nacimiento que lo hace un año más joven.
pero para los fines de esta lectura voy a conservar la fecha del 32, porque precisamente su padre confirma esta fecha en unas hojas sueltas en las que documentó algunos datos de su historia familiar que son de interés para la historia del pueblo y para la historia familiar de la familia de Hermenegildo. En este documento que se encuentra en el MUNAL, estas hojas, pequeñas hojas con unos dibujos y estos textos, su padre consigna el nombre de sus padrinos, del padre que lo bautizó y de la partera, añadiendo la hora, las 11:30 del día. Entonces sabemos la hora en que nació, solo que se le olvidó registrar el nombre de la madre. O sea, están todos los padrinos, todos, pero faltó su mamá. Bueno, su madre fue Juana Hernández, y el artista nos legó retratos de su familia cercana, el de su padre, José María Bustos, de su única hermana, María Dionisia de la Trinidad, y el de su esposa. Este es el de su esposa y este es el de su hermana, que precisamente está aquí. Ahorita lo pueden disfrutar, está en una de las salas esta pieza. Él se casa en 1854. También gracias a las anotaciones que Hermenegildo Bustos hizo en las márgenes de un calendario de Galván de 1894, yo creo que estos calendarios aún siguen vigentes. En el centro del país y aquí en Guanajuato el que estaba era el de Galván, y en Jalisco se llamaba Calendario de Rodríguez. Ahí venían el Santoral y los estados de cómo iba a ir modificándose la luna, etcétera. Todo una serie de información interesante para la vida sobre todo de un campesino. Y gracias a estas anotaciones que hizo en los márgenes del calendario, sabemos que además de la pintura, ejerció a la vez diversos oficios. En este pequeño almanaque están las anotaciones sobre las cuestiones climáticas, entre ellas la lluvia y las heladas, así como la cantidad de escarcha que recolectaba para elaborar la nieve que vendía. Las labores del campo no le fueron ajenas. Lo mismo cultivó magueyes, que cobró por recoger jitomates y ejotes. Como músico tocaba en la banda municipal, se desempeñó también como carpintero, como alarife, y su participación era decisiva en las dramatizaciones rituales de la Semana Santa. Hermenegildo Bustos falleció el 28 de junio de 1907 y hasta la segunda mitad del siglo XX se le reconocería como uno de los grandes artistas de la pintura mexicana que, formado fundamentalmente de manera autodidacta y libre de las tendencias estéticas académicas de su tiempo, logró crear novedosos retratos de un gran naturalismo. Tal vez desde en retrospectiva sus retratos no nos parezcan tan modernos como lo fueron en su momento. Es decir, si ubicamos los retratos de Bustos con los retratos en la historia de la pintura nacional, vemos que el gran aporte de Bustos es precisamente un naturalismo desembarazado de cuestiones de filtros estéticos y académicos. Esa es la gran novedad que me parecería ahora que se ve desde el realismo como algo no novedoso. Sin embargo, sí lo fue, y ese es su gran aporte. Si bien Bustos es reconocido por su importante producción de retratos, no debemos dejar de lado obras excepcionales que son capitales para la comprensión de su obra. Una de ellas es Fenómeno y la otra Cometas, así como Un par de bodegones, así como su decantada obra religiosa destinada al culto que se rinde a las imágenes en el ámbito doméstico o en el templo. Este es su segundo gran campo de acción. Toda una serie de pinturas para la cuestión religiosa del ámbito familiar, y la otra, su intervención en las pinturas que están en el templo de aquí de la Purísima, o pinturas de su propia autoría para el templo. En cuanto al retrato, el pintor se enfrentó a la representación de la apariencia física de sus paisanos
con una mirada disciplinada en la observación, la cual era indispensable para lograr el verismo que buscaban retratarlos. Si revisamos las diversas etapas de la obra retratística de Hermenegildo Bustos, advertimos que hay una coherencia entre ellas, su ambición por el realismo. El tratamiento naturalista que el pintor desarrolla desde los años 50 del siglo XIX hasta, por ejemplo, el retrato de Luciano Barajas y su hijo Pedro en 1872, podemos apreciar en sus imágenes una expresión contenida de su verismo que trata de transcribir exactamente las fisonomías, pues ese verismo aún está marcado por elementos iconográficos de una tradición anterior a la obra bustiana, en la cual se complementan rostros y atuendos, así como joyas y accesorios que permiten establecer el papel social que juega el sujeto. En esta solución, además, el artista añade a la imagen inscripciones en el anverso y reverso del cuadro que informan la fecha de realización y la edad del sujeto. Por ejemplo, la de Juanita Quesada. En el reverso dice: se retrató a los 43 años de edad, a 24 de agosto de 1864, por Hermenegildo Bustos, paréntesis, aficionado. Lo que menciono de que su verismo está anclado en un modelo anterior a la obra de Bustos es el tipo de elementos iconográficos, joyas, el libro en la mano, elementos que nos permiten ubicar el rol social del retratado, no únicamente su fisonomía, sino el papel que juegan en la sociedad, ¿sí? A esto me refiero, que hasta el retrato de Luciano, él sigue recurriendo a este tipo de elementos que son propios de la pintura virreinal, del retrato virreinal, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con sus retratos? El realismo de los rostros, pero ese realismo está encorsetado en el atuendo y en los elementos que definen su rol. El parecido fiel que logra en las personas y la manera en que presenta a sus modelos deben haber consolidado el prestigio del pintor y dado fama de buen retratista. Hermenegildo Bustos fue un pintor de encargo y, como tal, respondía en cierta medida a los deseos de su clientela y al cómo querían o esperaban reconocerse en el retrato. Su clientela del 50 hasta los 70 es fundamentalmente de hacendados o de gente económicamente pudiente. Es lo que predomina, o por lo menos es lo que conocemos en el total de su obra hasta el momento. Pero sí es muy notorio que los retratos están sobre tela, tienen un formato pues, entre 60 y 80 centímetros de altura por 40. Entonces, este tipo de retrato lo liga pues a este pasado. Paul Westphal lo considera un prodigioso descriptor de hombres, lo cual podemos constatar en toda su obra retratística. Sin embargo, en este periodo, su afán naturalista tiene el contrapeso de las fórmulas iconográficas convencionales que el pintor impone a su modelo. Esto es lo que estoy comentando. En esta época, el artista, además de esmerarse en la objetividad de los rostros, refleja la mentalidad de sus retratos y en los atributos que deposita de sus manos. Por ejemplo, distingue a las mujeres que retrata exaltando la peculiaridad de sus rostros y a la vez, por lo general, un rasgo común que las unifica. El libro de contenido edificante que casi todas sostienen para hacernos saber de su piedad. Casi, si revisamos, hay este recurso. O sea, estoy poniendo 3 modelos, pero el anterior que habíamos visto de Juanita Quesada está igual, y hay muchísimos otros que mantienen este dato. Entonces, el rasgo común que las significa es el libro de contenido edificante que casi todas sostienen para hacernos saber de su piedad. Son cristianas que cultivan su fe en la oración, como explícitamente lo muestra la señora del Mantón, del extremo. ¿Sí? Esa pintura la pueden ver en la Lóndiga. O bien reflexionan sobre las honduras del alma
como se observa en el retrato de Pablo Ortega, 1860. Este de acá. Sin embargo, el libro dice sobre el alma. Sin embargo, aplicaría también otras soluciones, como en una miniatura que se conoce como Mujer con Flores, en las que el elemento que porta en la mano es precisamente un par de florecitas. En cambio, lo anterior en cambio, en los retratos masculinos, el artista no enfatiza su religiosidad, sino su posición social o sus logros. El niño Jesús Muñoz, 1867, que vivía aquí en el jardín principal, hace notoria su educación al portar una tablilla en la que realiza una suma. El poder económico lo ostenta en una moneda y en un reloj de oro don Secundino Gutiérrez, al lado izquierdo, y don Juan Nepomuceno Gutiérrez, del lado derecho, respectivamente. En este periodo, Hermenegildo Bustos logra sobrias imágenes en donde ajusta las convenciones plásticas de la tradición con un renovado deseo naturalista que le permite crear retratos que apuntan hacia un realismo nítido acorde a sus preocupaciones artísticas. En ellas también desplazó al reverso del cuadro la leyenda que se inscribía al frente y, al hacerlo, eliminó la tensión entre lo literario y lo propiamente pictórico en la obra. En este sentido, resultan ejemplares los retratos del matrimonio Aranda de 1864, que pintó el artista en la hacienda de Cerro Gordo, cercana a León, Guanajuato, donde doña Alejandra Esparza, anterior, ella es doña Alejandra Esparza, con su devocionario y su esposo don José Aranda, el siguiente, con una cartela que nos informa su nombre y el de su hacienda, Cerro Gordo. ¿Sí? Se han conservado retratos de la década de los 70 realizados por don Hermenegildo. Sin embargo, son memorables dos obras: la sensual miniatura de Lucía Valdivia de Aranda, esta pequeña miniatura en la que él mismo talla el portarretrato, y la única en la que hay un toque de coquetería en el personaje al mostrar el hombro, que no es nada usual para la época, y el poderoso realismo con el cual fue representada Emiliana Muñoz de Aldana de 1872 en una pequeña lámina de 12.5 por 8.7 centímetros. Realmente las imágenes no le hacen justicia a los retratos de Bustos. Vean la sala de aquí, vean la lóndiga, la sala de la lóndiga, y de veras, si lo observan con cuidado, van a tener un reencuentro con la obra de Hermenegildo extraordinaria. Realmente es un gran pintor. Por contraste, a este periodo pertenece el primer reto del artista por lograr una figura de cuerpo entero, el retrato de la niña María Morillo de 1879, que es algo más artonada, no tiene las mismas soluciones, pero es una obra realmente encantadora. A esta misma época pertenecen los dos extraordinarios bodegones que Hermenegildo Bustos conservó hasta su muerte, y que sin duda tenían un significado especial para él. El primero lo firmó el 30 de agosto de 1874 y el segundo el 15 de enero de 1877. En ambos añade a su firma el carácter de indio puricense, se lo pone tal cual. Afirmación que repetirá también en su autorretrato, y algo que no menciona aquí, pero también lo va a mencionar en un biombo retablo que veremos más adelante. O sea, enfatizar su carácter de indígena es muy peculiar. Hay gente que dice que no es posible que lo haya hecho en ese momento, sería una vergüenza, pero Bustos lo hace en 3 obras capitales.
Afirmación que repetirá también su autorretrato. El par de bodegones son muy significativos a pesar de que constituyen la excepción dentro de su producción, pues su concepto y su factura hacen posible establecer su manera característica de pintar y de acercarse a sus modelos. En ambos bodegones seduce su afán de objetividad y composición, que se encuentra más cerca del deseo del artista por lograr una clara descripción de las frutas que el de recurrir a preceptos estéticos convencionales. Me refiero a la manera de distribuir en un bodegón tradicional, en una mesa, en un plato, etc. Nos es familiar estas imágenes tradicionales. Por ello, Walter Page afirma que la disposición de las frutas en registros regulares parece afirmar que el pintor no necesita recurrir a arte entre comillas, alguno, para componer su imagen. Le basta solo con la naturaleza. O sea, recurrir a arte se refiere a recurrir a modelos de representación. Y nos ofrece esta alacena, en la cual no existe una alacena, o sea, donde desaparece el mueble y quedan las figuras. O sea, no nos distrae, nos concentramos directamente en la fruta. En este sentido, al emplear un fondo neutro en el que los frutos parecen flotar y sostenerse en su propia sombra, si notan ahí, parece que la sombra es la que los sostiene, Hermenegildo Bustos logra que sus pinturas se alejen de la manera tradicional de agrupar los elementos en un bodegón y parezcan más láminas de un libro de ciencia. Todo se encuentra a la vista. El chabacano presentado desde ángulos diferentes, lo mismo que el higo, la lima o la guayaba, como si al sumar las diferentes versiones de la misma fruta lograra atrapar la integridad de la apariencia. O sea, es decir, vean la guayaba, vean el chabacano, los higos, de alguna manera es un poco extrema la comparación, pero podría ser un hecho cubista. Es decir, el cubismo lo que hace es descubrirnos la simultaneidad de la visión. O sea, el cubismo nos permite ver el jarrón por dentro, por fuera, del lado, o incluso lo rompe para ver el interior. Bustos hace esta suma, agrupando las diferentes versiones y lo liga, este hecho lo liga también mucho con las láminas científicas. Los libros del siglo XVIII de grabados son muy similares a esta manera de componer. Y aquí en Purísima circuló a finales del XVIII y principios del XIX. He estado aquí en la escuela. En algún lugar estaban estos libros, que eran una enciclopedia francesa, donde las ilustraciones no vienen así, obviamente, pero vienen los barcos, o los diferentes tipos de caracoles, etcétera, con un fondo neutro. La veneración que el artista siente por la naturaleza lo lleva a precisar no solamente con minuciosidad la estructura exterior, la textura y el color de cada fruto, sino que nos informa de su interior con igual esmero. En concordancia, aquí vamos a salir al otro asunto que tiene que ver con la observación, a la infatigable curiosidad del artista debemos dos obras atípicas en la pintura mexicana, las cuales denotan mucho de su personalidad y sus intereses. Fenómeno y cometas. Estas dos pequeñas láminas son hijas de la observación minuciosa y del gusto por la crónica y el registro. En esta lámina vemos 4 cometas que él fue registrando, diversos momentos, y lo hace con un fondo neutro y con un texto explicativo. Esta manera de componer es afín a la de los bodegones, ¿sí? Y de hecho, y aquí ya
puedo mentir, pero en el fenómeno, atrás hay una foto que reutilizó para pintar en el reverso o cometas o fenómeno, ahorita no recuerdo, pero la vocación del Sagrado Corazón, y es una pieza doble que nos permite perfectamente identificar la letra y el estilo para los 6 votos. ¿Sí? En la primera, la del fenómeno, la del sol, en la primera el pintor nos comparte el registro sistemático que realizó de 1883 hasta 1886 sobre lo que él llama aurora roja, y antes de firmar nos indica: yo estuve con ese cuidado de observar. Vean, la palabra observar es clave. O sea, quien observa conoce y puede transcribir en una obra. Había un famosísimo ejercicio en la Bauhaus en donde el maestro de dibujo ponía a los alumnos y ponía un helecho, una plaza de un helecho al centro, y todo lo que sucedía en la clase era que tenía que observar la letra, nada más. Y al quinto día quitaba el helecho y entonces le decía: ahora sí píntenlo, dibújenlo. O sea, es decir, lo que está de fondo, el principio que está de fondo es que si observamos, podemos conocer y reproducir. Entonces, por eso esta palabra, la observación, es clave en Bustos, porque esa manera de observar la trasladaba también a la vida cotidiana. O sea, estaba observando el cielo, que si va a llover, que si no va a llover, que si las nubes son nubecitas, vienen, o sea, ¿por qué? Porque le interesa sus labores de campo o de recolección de escarcha. Entonces, el observar no solamente es para la pintura, es una manera sistemática de conocimiento para él, ¿sí? Eso se me hace a mí una cuestión clave para valorarlo y para entenderlo, ¿sí? La cuestión de la crónica, como en ese y en el otro, es extensiva también y está emparentada con la leyenda que está en los 6 votos. ¿Por qué? Porque es la crónica de hechos especiales. O sea, lo que sucede es un milagro, un portento que él se encarga de registrar, ¿sí? Y ese gusto por el registro, por la crónica, lo lleva más allá. No sé qué tanto lo haría en lo social, pero en lo privado, en ese pequeño almanaque, viene chisme de que fulanita no llegó a dormir, fulanito me prestó tal. O sea, una crónica de la vida cotidiana que para nosotros puede ser de poca monta, pero que en realidad pues es algo fundamental en la vida social de una comunidad. Yo estuve, en cuanto a cometas, es un registro de 4 cometas que entre 1858 y 1882 divisó desde la azotea de su casa. Lo dice ahí, lo constata. El último de ellos fue también pintado por José María Velasco, el gran paisajista mexicano, y es interesante contrastar las dos versiones. Este de la derecha también lo pinta Velasco, el otro gran observador de la naturaleza. La había puesto después, pero la pongo desde antes para que lo vean. Es el mismo cometa, vean el ángulo de percepción, y eso es muy similar. Dice: ambos, o sea, Velasco y Bustos, tuvieron el cuidado de velar sobre las cosas de la noche, de testimoniarlas con insobornable objetividad. Al pintar el gran cometa de 1882, los dos dieron cuenta de su apariencia en cuanto a posición, tamaño y brillantez. Hermenegildo lo ubicó sobre un fondo negro que evoca el espacio, y Velasco le añade aspectos narrativos al registrar un reflejo sobre un lago dentro de un paisaje. Obviamente, esa contextualización es inventada. Puede ser que haya observado y Bustos opta por dejar la pureza del dato, y Velasco le da este carácter hasta romántico de una noche, el lago, el reflejo, etc. Si fenómeno y cometas dan cuenta de la voluntad del pintor por registrar lo que sucede en su entorno y aprender cabalmente su apariencia, los bodegones, coincido con Besheim,
contienen la sobria y objetiva expresión del pintor. A mi parecer, estas obras constituyen, o sea, los bodegones, constituyen un parteaguas en la obra bustiana, pues estas composiciones con frutas presagian el realismo exhaustivo con el cual Bustos transcribirá la apariencia de sus modelos desde la década de los 80. Percibo también su inclinación por una descripción más estricta y objetiva. Para lograrla, Bustos se libera de su naturalismo aún ligado a la iconografía tradicional y emprende uno nuevo, en el que logra emanciparse de la composición de medio cuerpo y de las evoluciones simbólicas para concentrar sus esfuerzos de representación en el rostro y como soporte prefiere la hojalata sobre la tela. O sea, la hojalata le va a dar, desde el punto de vista técnico, la oportunidad de hacer una pintura donde se oculta incluso la pincelada y el verismo, esto le da un mayor verismo. En láminas de pequeñas dimensiones inscribe un óvalo sobre el que traza los rostros y en el reverso cambia el tenor de la leyenda, al agregar un dato novedoso, una obsesión por dejar constancia de la estatura corporal del modelo. Nació el 23 de junio de 1852, Agripina González. Se retrató el sábado 12 de enero de 1885. Y la novedad, su estatura de altura una vara, 3/4, 2 pulgadas y 2 líneas. El Hermenegildo Bustos de aficionado pintor. Entonces, añade el sentido de tamaño o proporción a los datos descriptivos que de alguna manera habían sido también herencia de la pintura del 18. La pintura del 18 también pone fulanito de tal, hijo de tal, bien, eso lo había heredado, pero él añade datos de otra naturaleza y al reverso también, por supuesto. Desde los años 80 del 19 hasta su muerte en 1907, ya no habrá cambios sustantivos. Habrá sí modulaciones en el tono de la piel o en el color de sus fondos, así como algunos retratos que solucionan a la manera de su primera época, tal vez por petición de su clientela. Y durante este periodo, Hermenegildo se encargó de registrar con un decantado realismo la imperfecta simetría de los rostros de sus paisanos, como en los retratos de doña Severa Morán de Quintana, Natalia Barajas, ya se pasaron varios, sí, este es Natalia Barajas, más atrás. Entonces no están en el orden, bueno, no importa, pero son de esa época, el óvalo es María Natalia Barajas, Mauricia Hernández, que fue la última que vimos, esta, de la cual hay un dibujo espléndido, un dibujo preparatorio. Eso también es muy interesante, y es un aspecto también un poco estudiado. Hay dibujos preparatorios, y si uno compara el dibujo con la pintura, pues realmente lo único que vemos es que esto está coloreado y el dibujo posee también un gran realismo. Mauricio Hernández, Felipe López, este es Felipe, es extraordinario las manchas de la piel, las arrugas, eso también, pues digo, vale mucho la pena verlo en vivo. Ambos de 1887, gracias a las investigaciones de Acés Barajas, sabemos que la cercanía de Hermenegildo Bustos con muchos de sus retratados. Ese es uno de los aportes que viene en la biografía que hace del pintor. Y por ejemplo, por él sabemos que a su amigo el sastre Luis Murillo, lo retrató en 1885 y le cobró 6 pesos. Eso está registrado tanto en el borde del retrato como en el almanaque que les comento. Ahí está el registro de este hecho. En cambio, a Bernarda Reyes, dueña de una pulquería, le intercambió el costo de su retrato por bebida. Obviamente varias sesiones. Al hortelano Cipriano López lo pintó en 1889. El artista asistía a su casa cada primero del año a venerar el Cristo de la Expiación, y del director de la banda municipal, don Jesús Becerra, un exfoto y un retrato. La relación con el músico era muy cercana, pues Bustos formaba parte de la banda. Vean el exvoto de Jesús Becerra,
un retrato post-muerte del mismo personaje, no sé si lo sacó de un dibujo, o sea, está fechado un año después de su muerte, pues por lo tanto, o lo sacó de un dibujo o incluso de una fotografía, para tener registro. Y esta es una carta que encontró Chuy Verdí, también el ingeniero Verdí, donde prueba gran liga de gustos con la música. Está solicitándole al cura de San Diego, sí, ¿verdad? San Diego, el que pega a tocar, etc. ¿no? Y finalmente nos legó retratos de sus compadres, Vicenta de la Rosa y Román Reyes. Es decir, Vicenta de la Rosa y Román Reyes. No está. De Román Reyes, de su madrina de bodas, Eduviges Hernández, así como de sus 2 veces compadre Luciano Barajas. O sea, había una cercanía, y esto es una cuestión muy interesante porque al pintar a sus amigos y al pintar su núcleo cercano, Bustos se convierte en el primer pintor del rostro mexicano. No de los hacendados, no de la clase poderosa, sino que aparecen en grandes retratos sujetos que de otra manera no hubieran aparecido en la historia de la pintura mexicana, que no, porque ni tenían el poder adquisitivo para hacerlo, ni era parte de la tradición, digámoslo eufemísticamente. Entonces, esta cercanía con sus modelos y con sus amigos lo hace tener estos retratos, o sea, el sastre, el hortelano, sus compadres, o sea, son de su género, o sea, son su gente más cercana, más importante. Y vean lo que mencionábamos de que está el poder de la imagen concentrado en el rostro. O sea, ya se olvidó el medio cuerpo y se concentra. El artista alcanza en las pinturas de este segundo periodo y en su autorretrato de 1891, que vimos al inicio, una expresión directa que sabe atrapar lo esencial de un rostro y con ello pintar un retrato. Más que una penetración psicológica de sus modelos, el realismo inequívoco de estas caras se acerca a la labor del cartógrafo, pues nos proporciona un mapa legible de los datos importantes del rostro, imágenes sumarias de la historia particular de cada individuo, resúmenes de vida, insertos sobre la epidermis. En este sentido, es significativo el comentario de don Fernando Gamboa, gran museógrafo y promotor, sobre el retrato de la hermana del pintor, Dionisia de la Trinidad Bustos, que vimos al inicio. Él observa, Gamboa pudo leer en sus rasgos físicos el oficio de una mujer dedicada a la elaboración de sombreros. Doña Dionisia, textual, Doña Dionisia posa ante Bustos, capta lo oblicuo de sus ojos, el vigor de sus pómulos y de su mandíbula, y en el retorcimiento de su boca, a causa del gesto impuesto por el corte rápido y constante con sus dientes de la fina palma. O sea, es una observación finísima, muy fina de esta cuestión, ¿no? Cómo puede leer en lo físico un oficio, una historia, a qué se dedica. A la par de su creación artística, Bustos produjo imágenes religiosas tanto para la parroquia de Purísima como para el santuario del Señor de la Columna y para el culto que se tiene a la Virgen y a los santos en el ámbito doméstico. Realizó para el templo y para la casa obras en las que compartía el mismo sentimiento religioso que el de sus coterráneos. En la parroquia dejó obras de su autoría e intervino en las pinturas del siglo XVIII del retablo dorado, que representa el ciclo de la Pasión de Cristo, que lo pueden ver aquí en el templo, así como la gran pintura sobre las ánimas del purgatorio. Es posible observar en ambas obras, sea a simple vista o por medio de análisis científicos, que partes pertenecen a la obra original del siglo XVIII y cuáles fueron las elaboraciones que el pintor llevó a cabo. El pintor tiene
cuando hace obra religiosa o devocional, una clara conciencia de que no está representando este mundo, sino otro, ese otro mundo que no se encuentra sujeto a imperfecciones. Bustos se aleja de la realidad para crear un modelo ideal que es incompatible con su afán naturalista que practica en el retrato. Esta cuestión es palpable en las pinturas murales que trabajó por encargo del presbítero Ambrosio Arriaga. En las pechinas que sostienen el tambor de la cúpula de la parroquia, en el lugar destinado a la representación de los 4 evangelistas, pintó a 4 doctores de la Iglesia que se distinguieron por exaltar las cualidades de la Virgen o por defender el dogma de la pureza de María, quien de inicio se consideraba libre de pecado original. Estas obras las terminó el 9 de junio de 1874, casi 2 meses después de pintar su primera naturaleza muerta. Así que en la década de los 70 tenemos con los bodegones, referente del naturalismo estricto de Bustos, y con las imágenes de la Virgen, el modelo que responde a la representación del ámbito de lo sagrado. O sea, en la misma década nos está dando los dos. Entonces, esa es la gran dificultad que presentaba para identificar la pintura religiosa. Que no, si es realista, ¿cómo vuelve a esto? No, claro, no puede ser realismo en la pintura religiosa. Hermenegildo Bustos no se limitó a la pintura para expresar su religiosidad, pues con su versatilidad para ejercer diversos oficios se convirtió en un protagonista fundamental de las celebraciones religiosas de la Semana Mayor en el pueblo de Purísima. En la conmemoración de la Pasión de Cristo, por ejemplo, su participación era de gran importancia en las dramatizaciones que daban cuenta de los sufrimientos que padeció Jesús en aras de la redención. Además de dirigirlas, se encargaba de elaborar las máscaras y los atuendos para la Judea y el ahorcamiento de Judas. Ambas representaciones están en consonancia con las pinturas del ciclo de la Pasión de Cristo en el retablo dorado de la parroquia y con los 2 grandes lienzos ubicados en la sacristía, la Última Cena y Jesús ante Caifás, o llamado también Contra Jesús el Justo y Injusto, y también con las que realizó los muros del santuario del Señor de la Columna, dañadas actualmente por la impericia de un pintor al tratar de remozarlas. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.